aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, temeroso de mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Henry. Hemos estado alabando a nuestro Señor Jesucristo, orando por nuestra lista de oración y estamos contentos de estar en la casa del Señor. Hoy tenemos estudio bíblico, día miércoles, 7:30, no se lo pierda. Parece que lo estamos transmitiendo por YouTube hasta el día jueves, ¿verdad? Después de que nos ha permitido, porque queda bastante extenso el video. Muy bien, no olvidemos las recomendaciones. Estamos todavía en una etapa crítica de esta situación. No hemos visto ninguna mejoría. Seguimos como estamos, ¿verdad? No deje de usar su mascarilla, no deje de usar el alcohol gel, no deje de buscar la distancia social. Mantenga por favor todas las recomendaciones de salud. Siga orando por la situación, por los enfermos. Parece que hoy se ha cerrado más el cerco. Hay enfermos en nuestras familias, en nuestros amigos. Así es de que pedimos al Señor que nos ayude a salir de esta situación. Amén. Así de que no deje de orar, no deje de buscar al Señor. Nosotros estamos como iglesia haciendo lo que nos corresponde. No podemos dejar de decir y de testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído, como dice la palabra de Dios. Amén. Así es de que usted en casita, lo extrañamos mucho, siga ahí. Los que han venido, gracias, se les agradece de verdad y tratemos de ser parte de la solución, manteniendo los cuidados pertinentes. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar a seguir con el estudio del libro de los Hechos, y vamos a irnos al capítulo 1 de Hechos. No hemos salido del capítulo 1, vamos a pasar ahí unos cuantos miércoles en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, y vamos a ir al versículo 9 al 11. Estuvimos llegando hasta el versículo 8 en el estudio pasado y estuvimos hablando acerca de la expansión del reino. Estuvimos hablando acerca de cómo nosotros nos volvemos testigos del reino, cómo nos volvemos entes productivos del reino de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a regresar vamos a continuar capítulo 1 de Hechos, y vamos a leer el versículo 9
al versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Estamos aprovechando leer un libro de la Biblia. Estamos aprovechando estudiar un libro de la Biblia. Y por supuesto, siempre van a haber aquellos que saben mucho más que nosotros. Entonces solo pretendemos leer juntos y participar de la lectura y de las enseñanzas del libro de los Hechos y pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca hacia toda verdad. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 1, verso del 9 al 11 dice así. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, bendice tu palabra, te bendecimos, te la agradecemos porque la podemos leer con libertad. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos declare tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Muy bien. Este pasaje del libro de los Hechos, esta continuación del capítulo 1, nos está presentando la ascensión, el cuadro de la ascensión de Jesucristo al cielo. Algo muy interesante, muy controversial, muy propio de nuestra fe, ¿verdad? Muy nuestro, de nuestra creencia. Y esto nos alegra mucho. De hecho, este pasaje presenta dos temas bien controversiales en el Nuevo Testamento. Controversiales para los estudiosos, controversiales para nuestra mente, controversiales para todos los que quieren estudiar este tema. En primer lugar, presenta la historia de la ascensión de Cristo. Y es Lucas quien lo menciona en dos ocasiones. Lo menciona allá en el capítulo 24, en los versículos 50, más o menos 50-53. Y lo menciona aquí mismo, el mismo autor Lucas. Y el segundo tema controversial que presenta también este pasaje es la visión hacia o el tipo de la segunda venida de Cristo. Prácticamente este pasaje lo está haciendo ver, lo está haciendo traslucir, ¿verdad? Entonces hay dos temas controversiales. ¿Por qué? Primero, porque el hecho de la ascensión, nadie ha hecho tal cosa como un ser humano común y corriente. Y resultaría, si no fuera por la fe, para serles sincero, si no fuera por la fe, resultaría bastante difícil creerlo, que alguien puede subir tangiblemente al cielo. ¿Y por qué tangiblemente? Yo no quiero que pierda de vista cuando Tomás se le acercó a Jesús y no le creía, y Jesús le dijo, mete tu mano en mi costado, tócame las heridas, las llagas de mis manos. Y palpablemente lo hizo. Y recordemos también en la clase, en el estudio pasado que estuvimos hablando de un tema interesante cuando dijimos que el Señor no era un fantasma. De hecho, se sentó a comer con sus discípulos. ¿Recuerdan eso? Entonces tenía un cuerpo bastante real en una dimensión espiritual. No perdamos eso de vista, porque eso hace de este tema de la ascensión un tema controversial. Igual que va a ser la segunda venida de Cristo. Yo sé que muchos predicamos de la segunda venida de Cristo, pero a ciencia cierta nadie la puede describir. A ciencia cierta, ¿cómo va a aparecer en las nubes y cómo lo vamos a ver? Si nosotros predicamos esto y lo estudiamos a través de la luz de la Biblia, pero
pero con pruebas científicas y con una lógica normal, no podríamos entenderlo. Pero lo cierto es que Él va a venir porque es parte de nuestra fe, ¿verdad? Ahora nosotros podemos entonces hablar de la ascensión y preguntarnos, ¿por qué la ascensión de Cristo era necesaria? ¿Por qué no simplemente desapareció? ¿Por qué no simplemente, pues, se apareció y le dijo, ok, esta es la última vez que me presento, no me verán más, y ya? Y sino que llegó hasta el momento de ascender físicamente hasta el cielo, como dice la Biblia, hasta que las nubes lo cubrieron. Hay dos razones que podríamos discutir acerca de por qué la ascensión era necesaria. Primero, era el momento final de la historia terrenal de Jesús. Era el momento culminante de la vida de Jesús en la tierra. Y en segundo lugar, otra razón, es para dejar una prueba inevitable de su regreso. Ve la relación que hay con los temas controversiales. La primera razón, mire qué interesante, que el ciclo de vida de Jesús entre los seres humanos terminó de una manera gloriosa. Pero ¿cómo comenzó? De una manera gloriosa también, ¿verdad? Comenzó con un coro de ángeles. Comenzó con un alboroto. ¿Se acuerda lo que hizo Herodes, verdad? Buscando al rey. Y los reyes magos buscando el anuncio de la estrella, ¿verdad? Qué interesante que empezó con gloria y terminó con gloria. Pero cerraba un ciclo de la vida de Jesús terrenalmente. Y en segundo lugar, ¿qué más prueba queremos que Él mismo yéndose y diciéndoles, así como yo me voy, voy a volver? De esa manera que se fue, va a regresar. Él comenzó haciendo las cosas con gloria, siguió haciendo las cosas con gloria y va a terminar con gloria estableciendo su reino en la faz de la tierra. Y esta ascensión es una prueba que nadie puede refutar de cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. La ascensión de Jesús entonces es un hecho milagroso. Un hecho milagroso es algo sobrenatural. Un hecho milagroso es algo que difícil o poca explicación tiene en nuestra lógica. Por eso decimos que su ascensión es tan milagrosa como su nacimiento. Entonces Él muestra su gran gloria y mantiene su gran gloria hasta que su gloria sea establecida en esta tierra. Entrando en tema ya, vamos a entonces a notar que la ascensión de Cristo la vamos a mirar en dos grandes dimensiones. La vamos a mirar en una dimensión humana y la vamos a mirar en una dimensión espiritual. Miremosla primero en una dimensión meramente humana. Humanamente, la ascensión de Cristo es la base de nuestro cristianismo. Todo hijo de Dios, todo cristiano, debemos reconocer que Jesucristo ha venido en carne, dice el apóstol Juan. Reconocer que ha venido en carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ese Cristo vivo y encarnado, con un cuerpo glorificado, no terminó muerto, sino terminó vivo su tiempo en esta tierra. Y esa es la base del cristianismo. Cualquier otro
gran profeta, gran Dios y todo lo que quiera, está muerto hasta hoy. Pero Cristo está vivo, porque se fue vivo en presencia de los apóstoles, en presencia de los seres humanos. Los seres humanos no lo despidieron muerto, lo despidieron vivo y le dijeron: hasta pronto, Señor, te vamos a volver a ver. Esa es la gloria del cristianismo. Por eso es importante la ascensión en nuestra fe. Jesús hizo algo bien interesante en su vida, y con esta ascensión selló algo sumamente interesante. Jesús dignificó el cuerpo humano que el pecado había deshonrado. Nosotros tendemos a pensar que el cuerpo es malo, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar que el cuerpo es un instrumento de pecado. Nosotros tendemos a pecar, o sea, nos ha predicado que el cuerpo es nuestro enemigo. Pero Dios nos hizo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es más, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, ¿quién le quitó la honra al cuerpo que Dios creó y la dignidad a este cuerpo que Dios creó? ¿Verdad? Y cualquier gloria que se nos haya dado a este cuerpo cuando Dios lo creó, lo quitó el pecado, lo quitó Satanás a través del pecado. Nos robó la dignidad de este ser que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con mucho orgullo del Señor, con mucha complacencia de Papá Dios. De tal manera que cuando hizo al ser humano, hizo a este cuerpo, se fue a dormir. Y dijo: ya estuvo. Con esta obra he completado lo mejor que he hecho en mi vida, dijo Dios, ¿verdad? O sea que había una dignidad para el cuerpo humano. Dios no desprecia al cuerpo humano, hermanos. Dios no desprecia a la carne en sí misma, no la desprecia. Cuando ahora abundan las oraciones pidiéndole al Señor que nos sane, ¿qué? La carne. Y Dios nos está sanando, ¿sí o no? Dios nos está sanando, hermanos. Ahí tengo, hermano, oremos por fulano, mira, ahí está, y empezamos a orar, y viene otra cadena de oración, mira, oremos por fulano, y empezamos a orar, y al rato, ¿cómo siguió? No, ya se levantó, ya está comiendo, no, hombre, ya está trabajando, bendito sea. ¿A qué curó el Señor? El cuerpo. El pecado es que hace que el cuerpo sea deshonroso e indigno. Pero lo que Jesús vino a hacer es algo emocionante, algo tremendamente grande. Jesús se encargó de devolvernos la dignidad con que fuimos creados. Él no tomó el cuerpo de un animal, no tomó el cuerpo de un palo de mango, Él no tomó el cuerpo de ningún objeto. Él tomó la imagen del cuerpo humano para dignificar al cuerpo humano. Y la gloria que le ha sido quitada al cuerpo humano se la voy a devolver, porque el ser humano debe volver a Dios. Sin forma, no, con la forma de un ser humano. Debe volver a Dios. Ve por mi creación, le dijo papá. Y Jesús se vino por su creación en la forma de su creación, a dignificar el cuerpo. Y vino a reparar entonces el daño desde cero completamente. Para matar el pecado en el cuerpo, en la carne, el Señor Jesús se encarnó, se hizo carne para matar hasta lo profundo la raíz del mal en la misma carne. Y entonces le dijo a la muerte: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde
¿Dónde si el aguijón te lo acabo de quitar? Porque ya no tienes poder sobre la carne, porque quien tiene poder sobre la carne es Dios, quien la creó. Con la misma carne me regreso al cielo. Y se le acabó el circo al diablo. Por eso anda queriéndonos despedazar. Por eso nos provoca enfermedades y por eso nos provoca situaciones donde maltrata nuestro cuerpo. Por eso provoca el pecado en nuestra mente, para que proyectado en nuestro cuerpo nos destruya el alma también. El diablo no logró destruir al ser humano enterito. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, Jesucristo, lo dignificó enterito. No dejó nada. No dejó nada para que el diablo se hiciera las barbas. No le dejó nada. Se encarnó igualito que usted y que yo. Y en un cuerpo entró al cielo. Jesús respeta el cuerpo humano y lo dignifica. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nosotros debemos respetarlo también y dignificarlo, para poder hacer de nuestro cuerpo, que dice la Biblia, una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. No debemos usar nuestro cuerpo para fines denigrantes. Lo está usando la pornografía, lo está usando la publicidad, lo está usando... El mismo hombre está usando el cuerpo para un montón de cosas. Acuérdense de los 10 mandamientos. El Señor está procurando que en los 10 mandamientos haya parámetros que eviten que el hombre maltrate el cuerpo. No matarás. O sea, no me maltrates el cuerpo que yo hice. ¿Se da cuenta cómo Dios nos respeta el cuerpo? ¿Y cómo Jesús nos dignifica el cuerpo? No se le olvide esta verdad que le voy a decir ahora. A mí me pareció algo grande. Jesús de esta tierra no se llevó nada. Solo se llevó su cuerpo. ¿Cuánto valor tiene el cuerpo? No tenía, tiene el cuerpo para Dios, que no se llevó nada. Lo único que se llevó fue su cuerpo. Y mire qué interesante, que dio valor a su obra por sobre todas las cosas, que también con un cuerpo igual al que Jesús se llevó, es que nosotros vamos a llegar delante de la presencia de Dios. Fíjense qué cosa más interesante lo que me enseña el hecho de la ascensión de Cristo. Porque no estaba subiendo un fantasma y algo que yo metía la mano y se me iba de paso. No, Señor, era un cuerpo glorificado. Hay una explicación científica por ahí, y usted lo puede ver en YouTube. Yo no quise incluirlo en el estudio, donde habla de átomos y moléculas, de cómo un cuerpo glorificado cambia de una dimensión completamente material a otra dimensión molecular y eso. Si quiere leerlo, búsquelo. Yo no me quería complicar con eso. A mí me basta la fe en mi Dios. Amén. Ahora vamos a la siguiente dimensión en la que podemos mirar, en la que podemos ver proyectada la ascensión de Cristo. Ya vimos la primera, que es humanamente hablando. Ahora miremosla en la dimensión espiritual, en la dimensión de la iglesia del Señor. La ascensión de Cristo es para nosotros como la garantía de que también estaremos nosotros en la presencia de Dios como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como cuerpo nosotros estaremos en la presencia de Dios. Se lo voy a dibujar. Ya se nos fue la cabeza. La cabeza ya entró al cielo y está sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo.
Ahora le falta al cuerpo que somos nosotros, la iglesia del Señor en el mundo, llegar a la presencia de Dios. ¿Ve cómo la ascensión nos abre otra dimensión espiritual acerca de la iglesia? ¿Verdad? Entonces, vemos en el verso 9, y vea el verso 9, cómo habla de una nube. Usted puede mirar la palabra que se traduce como Shekinah, o la nube, la presencia de Dios que bajaba sobre el tabernáculo, que estaba sobre Israel. Y aquí en el verso 9 vemos ese Shekinah, esa presencia de Dios, ¿verdad? Dios estaba completo. En este caso, Jesús, como cabeza, lo cubrió una nube. Es como si lo cubrió el Shekinah, la gloria de Dios. Se quedaron viendo que la gloria de Dios lo ocultó y se fue. Pero Jesús se fue, pero esa Shekinah se quedó ahí, ocultando de nuestros ojos físicos, de los ojos de los discípulos físicamente, a Jesús, pero esa Shekinah se quedó ahí. ¿Qué es lo que está con nosotros hoy en día? Esa nube sigue ahí. Hasta el día del arrebatamiento, esa nube va a ser quitada. Y vamos a atravesarla, y dice, lo vamos a recibir en las nubes. Y luego, en la segunda venida, cuando esa nube va a ser completamente quitada, el velo se va a correr y vamos a verla. Y dice que todo ojo lo verá. Entonces, qué bonita la alegoría que hace el versículo 9 acerca del Shekinah, cuando oculta a Dios de la vista de sus discípulos, ¿verdad? Muy bien, sigamos. ¿Están aprendiendo? ¿Están aprendiendo cosas bien interesantes que no se miran normalmente cuando uno está simplemente leyendo la palabra de Dios? Vamos al verso 9. El verso 10, perdón, dice el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hermano, mire, Dios se tomó la molestia de mandar a dos personajes para hablar directamente a los discípulos de la situación que estaba pasando con Jesús. Hubiera dejado que ellos solos se acordaran de lo que Jesús les había dicho y que ellos mismos hicieran sus conjeturas, pero se tomó la molestia de mandarles dos mensajeros. ¿Se acuerda cuando en la tumba les mandó dos mensajeros? Aquí les manda dos mensajeros. Las vestiduras blancas, le vamos a poner una alegoría y un tipo de la perfección, de la pureza de Dios, la pureza del mensaje de Dios. El mensaje de los ángeles, ¿cuál era? Era orientar la mirada de los discípulos en la dirección correcta. ¿Se das cuenta? No aparecieron los ángeles. Miren, ya se fue, váyanse para su casa. No, los discípulos tenían una misión. Le preguntaron, mire el verso 11. Mire el verso 11. La pregunta que les hacen: ¿qué estás mirando al cielo? ¿Qué están mirando ustedes al cielo? En otras palabras, cambien la perspectiva de este momento. Cuando están dejando o mirando irse a Jesús, cambien esa perspectiva que tienen enfrente físicamente. Cámbienla por la perspectiva del mensaje que les dejó Jesús. La perspectiva del evangelio de Jesús. La perspectiva del mensaje del reino de Dios y su justicia para esta tierra. Cámbienlo. Miren la obra que hay que hacer. Esa obra llevará o llenará el resto del libro. Ya dejen de ver este acontecimiento y reenfóquense en lo que Jesús les mandó a hacer. ¿Qué les mandó a hacer Jesús? Si recuerdan los versículos anteriores.
me vas a hacer testigos. ¿A dónde les dijo? Hasta lo último de la tierra. Entonces deja de estar mirando al cielo, cerrá la boca y ponete a trabajar, que tenés trabajo que hacer. Porque Él acaba de decirle que Él va a preparar un lugar para ustedes. Mientras llegan a ese lugar, póngase a trabajar. Entonces los ángeles aparecieron para cambiarles las perspectivas a los discípulos. ¿Ustedes quieren irse con el Señor? ¿Quieren irse con el Señor? Y la misma pregunta para nosotros, ¿queremos irnos con el Señor? Mientras no nos vamos, somos peregrinos en esta tierra y tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que hacer la obra que el Señor comenzó a hacer y para la que fuimos encomendados. La iglesia tiene una misión y la misión es de ser agentes del reino. Acuérdense lo que estuvimos estudiando, de ser testigos del reino de Dios. Es verdad que esta tierra ha quedado en manos de malos gobernantes y de malos hombres. Con mi hermano nos ponemos a platicar de estos famosos políticos que tenemos, ¿verdad, brother? Qué terrible, que pareciera que son enemigos del pueblo, pareciera que son enemigos de la lógica. Hombres gobernantes que están en posesiones de poder, pareciera que son enemigos de la preservación humana, pareciera que son enemigos de nuestro bienestar. Y nos sentimos toda la sociedad culpable de haber sido nosotros quienes los pusimos donde están muchas veces. Y lo peor, que llegando ahí no los podemos quitar. Es cierto que este mundo está en manos de ellos, ¿verdad? Es cierto que hemos dicho que este mundo, Satanás hace lo que le da la gana, que incluso Dios le dio cierta habilidad o potestad al diablo para que hiciera lo que quisiera. Pero no la tiene toda, ni los hombres se mandan solos. Dios sigue siendo el soberano sobre esta tierra, sobre el universo, sobre Marte si quiere, sobre Venus si quiere, sobre cualquier parte de la Vía Láctea. Más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que ven nuestro entendimiento, Dios sigue siendo el soberano. Él volverá. Entre Él vuelve como lo vimos ir. Debemos tener paciencia. Debemos peregrinar con paciencia. Debemos acatar y hacer cumplir la voluntad de Dios entre los hombres para lograr atravesar los cielos, tal y como lo hizo Jesús, cumpliendo así la razón de ser de nuestro cristianismo. Jesús hizo algo, y con esto vamos a terminar el estudio. Jesús hizo algo maravilloso. Él habló del cristianismo y le delineó fronteras horizontales. Todo el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, está hablando de las fronteras horizontales hacia donde se tendría que expandir el cristianismo, ¿verdad? Horizontalmente, ve para allá, ve hasta allá, atraviesa el mar, pasa aquel continente al otro continente. Nosotros sabemos 3 continentes involucrados en la acción, en los viajes de Pablo. Y Jesús hizo algo más. Le cambió la dirección al vector. En vez no solamente de tenerlo horizontal, una dimensión horizontal, un trabajo horizontal, cambió el vector a una posición vertical. Esto es glorioso, hermanos, porque no hay fronteras ni verticalmente, y la frontera del poder de Dios es hasta el cielo. Si Cristo rompió el cielo para venir a la tierra y para regresar a su reino, el poder de Dios sobre nosotros y sobre la humanidad es hasta el cielo, no a un nivel terrenal solamente. Él cambió la dirección de las fronteras. Esa es la dirección de la iglesia. Por eso recibió el poder del Espíritu Santo. Un personaje que venía del tercer cielo, de una frontera más allá de lo que podemos imaginar.
y nos hizo una conexión y le dijo: iglesia, vas a tener poder, no solo terrenalmente, sino hasta el cielo. El poder es incalculable. Si lo usáramos los cristianos, fuera algo maravilloso en esta tierra. Tenemos entonces el poder del Espíritu Santo para influir en este mundo positivamente, de una manera inmensa. En cuanto más numerosa es la iglesia, hermanos, más poder tiene y más capacidad tiene para influir en este mundo. Por eso la necesidad de predicar y de ser agentes del reino. Por eso la necesidad de buscar a Dios todos los días. Por eso la necesidad de expandir hacia otras almas el cristianismo. Por eso la necesidad de ganar almas. Hermanos, entre más un ejército soldados tiene, ¿no es más poderoso? ¿Verdad que sí? Más su capacidad de ataque, más su capacidad de avance. Espero que los cristianos entendamos esto. Que el interés de la iglesia con Cristo no solo está en la iglesia. El interés de Cristo con la iglesia está en toda la humanidad, porque quiere fortalecer la iglesia. Y aquí vamos a orar ya para terminar el estudio de hoy, recordando la manera como Dios nos enseñó a orar. Y ahora sí, incluso para mí cuando lo estaba estudiando, ahora va teniendo sentido estas palabras. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Claro, porque Él estaba rompiendo la frontera entre el cielo y la tierra. Porque Él estaba uniendo el trono de Dios con el estrado de sus pies. Por eso que se haga la voluntad de Dios en toda su potestad. Y la iglesia, entonces, somos responsables. Más que responsables, tenemos el privilegio de ser sus pies, de ser su voz, de ser su cuerpo, hasta que llegue el día en que nos encontremos con la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento, este estudio que nos has permitido tener de tu palabra. Suplicamos que tu presencia esté con nosotros y nos ayude a seguir entendiendo aquellos detalles metidos en medio de las letras, Señor. Y que nos edifiquemos y que crezcamos espiritualmente, que mis hermanos puedan sentir que sí saben de lo que están orando, que sí saben lo que están cantando, que sí saben lo que están oyendo, Señor. Porque no hay nada mejor que ser instruidos por tu palabra bendita.